Al Señor por el privilegio que me da. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pensé que yo no me oía. Amén. Ajá, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da en esta mañana de compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias nuevamente. Son dos pasajes. Es Proverbios. Uno es Proverbios y el otro es Santiago capítulo 3. Vamos a ver esos dos pasajes de la Biblia, cómo se relacionan con el tema que vamos a estar tocando hoy. Ok, Proverbios capítulo 16, versículo 27 al 28. Amén. Podemos ponernos en pie, ¿no?, para leer el pasaje. Proverbios 16, 27 al 28. Dice la palabra del Señor: El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahora vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Estemos orando. Padre eterno, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día a través de ella. Te rogamos que en esta mañana seas tú hablándonos. Señor, sé tú guardándome para no decir alguna herejía, para no decir nada, Señor, que vaya en contra de tu voluntad. Oh Dios nuestro, que tu palabra hable en nuestras vidas y que sea de edificación, de consuelo, de exhortación, Señor, para que seamos perfeccionados y conformados a la imagen de tu Hijo amado. Gracias, Señor nuestro, que tu nombre sea santificado, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Hermanos, antes de abarcar este pasaje, recordando que hoy celebramos la Reforma Protestante, hoy recordamos eso, ¿ok? En el año 2017 se celebraron 500 años de la Reforma Protestante, ahora llevamos 504 años, un suceso que marcó la historia, dio aporte a la cultura, a la ciencia, a la forma de ver el mundo, nos permite tener la Biblia que tenemos ahora. Recuerdo que mi abuela me decía, ella es católica, y me decía, hubo un tiempo que yo recuerdo donde la misa la decían en latín. Ahora usted se imagina una misa, usted llega a la iglesia y no hablan en su idioma y usted no entiende nada. El sacerdote da el sermón en latín y usted no entiende nada y sale de ahí. Usted llegó y escuchó a alguien hablando algo que usted no entendía. Tomó su hostia y se fue. Ese era el tipo de culto que se celebraba antes. Debemos dar gracias a Dios por la Reforma Protestante. Hoy en día se ha levantado un ataque fuerte, o se está empezando a levantar, no sé qué tan avanzado esté, en nombre de lo que le llaman la hispanidad. También hay un movimiento acompañado de eso en contra de la Reforma Protestante, en contra del protestantismo, del Evangelio y de todo eso. Pero hermanos, la palabra de Dios trasciende cualquier frontera, cultura, y quiero mencionarles, antes de entrar de lleno al tema que vamos a hablar hoy, un poco de la historia de la Reforma. Voy a enfocarme en algunos puntos. De repente algunos de ellos los pasamos por alto, pero voy a tocarlos. Algo que el pastor nos ha dicho en varias ocasiones es que la iglesia no nació con Billy Graham, no nació en los años 90 ni en los 60. La iglesia del Señor, incluso si nosotros decimos, en otro tiempo yo decía, nació en el día de Pentecostés, pero me doy cuenta de que la iglesia, el pueblo de Dios, existe incluso desde antes del Pentecostés. ¿Ok? Porque la palabra iglesia significa los llamados fuera. Y Dios eligió a un pueblo, a una congregación, desde antes del día de Pentecostés. ¿Ok? Y ese pueblo
fue que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para preservar su palabra, y la preservó. ¿Ok? Después Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo, y ese pueblo consiste en los que son de la fe. Como hemos estado viendo, la diferencia entre los que pretenden servir al Señor por las obras de la ley y los que son de la fe. Pero ¿qué dice Pablo en su carta a Timoteo? Él escribe una carta a Timoteo, en primera de Timoteo, que dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿quiénes son la columna y baluarte de la verdad? La iglesia del Señor. No nació ayer, somos el instrumento que Dios ha utilizado para preservar su palabra. La preservación, la defensa de la palabra del Señor no es trabajo de las sociedades bíblicas unidas, es trabajo nuestro. Para eso el Señor nos ha puesto. Ahora, si nosotros vemos unos detalles que voy a mencionar acerca de la historia de la iglesia, debemos recordar que antes de la Reforma hubieron personas, digamos las que yo más recuerdo, que voy a mencionar ahora mismo, que dieron sus aportes, que hasta el día de hoy, no solo la Iglesia Católica los recuerda, nosotros debemos recordarlo, la Iglesia Ortodoxa los recuerda. Por mencionar a Atanasio de Alejandría, nació cerca del año 296 y murió el 2 de mayo del 373 después de Cristo. ¿Qué aporte él dio? ¿Qué recordamos de él? Él combatió la herejía arriana, que hoy en día se ha levantado nuevamente con el nombre de los testigos de Jehová. ¿Ok? Eso fue en el concilio de Nicea para los años 325. También tenemos el aporte de Agustín de Hipona. Se dice que nació el año 13 de noviembre del 354 y murió el 28 de agosto del 430. ¿Qué recordamos? Algo más destacado que podemos recordar de él es que combatió el pelagianismo. ¿Ok? Que más adelante hubo una disputa, un debate sobre el mismo tema referente a la salvación. O sea, el pelagianismo fue considerado una herejía, pero luego el enemigo se vuelve a levantar con una doctrina herética llamado arminianismo. Gente que pretendía obtener la salvación por sus obras. Pero fue Agustín el primero en enfrentar eso. Leemos la carta de Pablo a la iglesia de Galacia y ¿qué les dice? Abarca un tema, el mismo tema. Cualquiera que enseñe otro evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Así venga un ángel del cielo con otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces es el mismo enemigo levantándose con otras máscaras. Pero la iglesia del Señor tiene que estar preparada. La iglesia del Señor debe guardar la palabra. Cuando nosotros leemos los mensajes a la iglesia en Apocalipsis, llama la atención de que cuando se hablaba bien de una iglesia, ¿qué era lo que se decía? No, has guardado mi palabra. Que el Señor pueda decir eso de nosotros también. Amén. Debemos comprender la importancia, la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia y en nuestras vidas. Es tan importante eso. Así que ya mencioné, Atanasio de Alejandría se levantó contra la herejía de su tiempo.
Agustín de Hipona se levantó contra varias herejías que se estaban levantando en su tiempo también. ¿Ok? ¿Qué era la iglesia que estaba en ese momento? La iglesia católica. La palabra católico no es de los católicos apostólicos romanos. La palabra católico significa universal. Y los reformadores del siglo XVI se consideraban a ellos los verdaderos católicos. Así que eso no es una palabra exclusiva de los católicos romanos, ¿ok? Cuando vemos, por ejemplo, otros que dieron aporte después de esos años, por mencionar algunos, a Tomás de Aquino, en los años 1225, más o menos podría ser el año en que nació, y que murió el 7 de marzo del 1274. Él hizo muchos escritos. Para ese tiempo ya existían las universidades y él habló sobre la existencia de Dios. Hoy en día sus escritos son utilizados en nuestro tiempo para hacer apología, o sea, defensa de la fe en cuanto a la existencia de Dios. Ok, pero vemos que cuando hablamos de los aportes que dieron estos creyentes, siempre fueron en defensa de la fe. O sea que siempre ha habido una batalla. Ha habido una batalla desde el inicio de la iglesia. Las cartas de Pablo son una evidencia de eso. Cómo tuvieron que combatir en el primer siglo, las herejías ya se estaban levantando contra la iglesia, y los siglos siguientes también. Vemos a la iglesia de Dios desde temprano en una guerra por la mente de los hombres. El arrianismo que combatió Atanasio duró mucho tiempo. Los emperadores romanos tenían el favor, Arrio tuvo el favor de los emperadores romanos. A pesar de que hubo un concilio que declaró herejía al arrianismo, el arrianismo tuvo mucha popularidad y perseveró por mucho tiempo en Europa hasta España, hasta que hubo intervención de los gobiernos y eso, y buscaron la manera de eliminar esa herejía. Y entonces nos vamos ahora al año 452. ¿Qué pasó en ese año? En la ciudad de Mantua, León I habló con Atila, rey de los hunos, y le convence de que no marche sobre Roma, e hizo que se retirara con su ejército. ¿Qué estamos hablando? Los hunos, un ejército bárbaro, era temible, era conocido como el azote de Dios. Ya había devastado la parte norte de Italia y ahora se dirigía a Roma. ¿Qué estaba pasando en los años 452 después de Cristo? Ya Constantino, ok, hay libertad religiosa. Gloria a Dios, los cristianos son libres. Pero ¿qué es lo que pasa en esa fecha que estamos viendo a un obispo, a León I, considerado el primer papa, hablando contra un rey, el rey de los hunos? ¿Por qué no se apareció a enfrentarlo el emperador del momento? ¿Por qué quien sale al frente es alguien que no es una potencia militar? Estamos hablando de León I. He aquí una de las razones por la cual la iglesia empezó a tener poder, digamos, del siglo V en adelante.
donde se dice que empezó lo que es la era cristiana en toda su fuerza. Pero muchos le han llamado a esa era la edad oscura. Como el cristiano es lo peor de lo peor, desde que se levantó el humanismo, el cristianismo se ha convertido para los historiadores ateos como la peor cosa que le ha sucedido a la humanidad. Y lamentablemente venimos nosotros los cristianos y repetimos la misma dialéctica. La edad oscura, ese fue el tiempo en que Dios se tomó las vacaciones. ¿Por qué se tomó las vacaciones? Porque quien estaba en el poder eran cristianos. ¿Y quién lo dice? Un cristiano más. Un cristiano más, usted y yo repitiendo la misma dialéctica. ¿Cuál fue el peor periodo de Europa? El periodo en que el cristianismo tuvo que asumir las riendas. ¿Por qué? Porque había una ausencia de poder político y el único que pudo estar al frente en ese momento era León I. Ahora, ¿qué vamos a decir? La edad oscura fue la peor época de la mejor época de la humanidad en Europa, no lo fue. Tuvo sus luces y tuvo sus sombras. Y entre sus luces está el hecho de que fue el periodo en que la gente más tiempo se dedicaba al estudio, los que estaban en el estudio. En ese tiempo fue que se desarrollaron las universidades. Se cuenta la historia de que cuando León I salió a hablar con Atila, que pretendía arrasar con la ciudad de Roma, la leyenda cuenta que al acercarse el Papa, aparecieron junto a él San Pedro y San Pablo amenazando a Atila con una espada. Te estoy diciendo una leyenda, hermano. ¿Pero por qué salió esa leyenda, hermano? Porque fue León I sin ejército y sin nada y habló con alguien que tenía todo el poder para devastar a Roma. Y resulta que nadie sabe qué fue lo que le dijo León I a Atila, pero Atila se retiró con todo su ejército. Se retiró. ¿Qué explicación le damos a eso? ¿Sabemos qué le dijo? No lo sabemos. Hay conjeturas hasta el día de hoy, posibles explicaciones, pero no se sabe. Y se dice que eso fue lo que empezó a darle poder en ese momento al obispo de Roma. Esta información la tomé de Justo González en su libro Historia del Cristianismo. Poco después de esa reunión con León I, muere Atila. En Occidente el imperio desapareció y la iglesia vino a ser el guardián de lo que quedaba de la vieja civilización romana. Italia y buena parte de Europa occidental se hallaban sumidas en el caos y el papado vino a llenar el vacío ofreciendo cierta medida de estabilidad. Cuando ustedes piensan en Europa, no piensen en lo que conocemos ahora. Pensamos en Europa y pensamos en una civilización que hoy en día le está dando la espalda a Dios. No piensen eso. Piensen en la situación que se vivía, por ejemplo, en Israel antes de que llegaran los judíos. ¿Ok? Todo lo que pueden esperar de una cultura pagana. Piensen en Roma antes de que llegara el cristianismo. Creo el pastor nos ha hablado un poco acerca de cómo era la cultura romana antes de la llegada del cristianismo. Si ustedes han escuchado, los cristianos recogían a los niños que votaban. Las niñas, si el romano quería tener una niña, bueno, la dejaban y un niño
y nacía una niña, bueno, la botaban y la dejaban por allí. Venían los cristianos y recogían a esos niños con deformidades, con enfermedades, y los amparaban. Ese fue el impacto del cristianismo en sus inicios, hasta que cayó el Imperio Romano, y todavía el cristianismo tenía mucho que dar. Entonces nos vamos un poquito más allá. Un poquito más allá. Ya mencioné esta parte. Creo que aquí me equivoqué con los números. Voy a mencionar en el siglo V y XVI. Del siglo V al XVI. No, del siglo V al siglo XVI es lo que se conoce como la Edad Media. En el año de 1453, los turcos conquistan la ciudad de Constantinopla, lo que era el último vestigio del Imperio Romano. Este acontecimiento es importante porque es lo que Dios en su providencia permitió para que más adelante se diera lo que hoy estamos conmemorando, recordando, que es la Reforma Protestante. Porque en esa conquista se produjo un éxodo masivo, y aquí voy a citar al hermano Sugel Michelin, que cuenta que en esta conquista se produjo un éxodo masivo de muchos de sus pobladores que huyeron hacia Occidente, entre los cuales había un grupo de eruditos que llevaron muchos manuscritos griegos. Algunos de estos manuscritos tenían que ver con escritos de antigüedad, pero otros manuscritos tenían que ver precisamente con los libros del Nuevo Testamento en su idioma original. Esto produjo dos movimientos totalmente opuestos entre sí. El estudio de los clásicos produjo un movimiento intelectual que habría de desembocar en lo que hoy conocemos como el Renacimiento. El Renacimiento humanista, que básicamente comenzó en Italia. Cuando hablamos del humanismo, nos estamos refiriendo a algo de lo que les hablaba. Vamos a dejar a Dios, que era el centro de todo conocimiento. Toda la cosmovisión del tiempo previo a la Reforma Protestante, si usted iba a estudiar lo que sea, la astronomía, la ciencia, el arte, lo que había hasta ese entonces, lo pocos que se había avanzado en la música, tenía que ser visto desde los lentes de un Dios por encima de todas las cosas. Pero ahora la serpiente, que engaña a las naciones, vino con la misma tentación del huerto del Edén, diciendo: con que Dios os ha dicho a ustedes. Estos son los principios que le ha dejado a ustedes el cristianismo, que los ha mantenido en el oscurantismo. Ustedes pueden ser como Dios. Ustedes pueden decidir por ustedes mismos el bien y el mal. ¿Por qué se van a dejar llevar por lo que dijeron unos hombres para manipularlos a ustedes? ¿Por qué se van a dejar llevar por eso? Ese fue el movimiento renacentista. Vamos a quitar a Dios de la ecuación y el hombre va a ser el que determine lo que es bueno y lo que es malo, como está pasando hoy en día. Hoy está de moda invitar
Incluso he escuchado que han habido pastores que invitan a sus iglesias a Agustín Laje. ¿Quién no ha escuchado de Agustín Laje? Pero Agustín Laje no presenta ningún argumento teológico. Porque aparentemente la Biblia no es suficiente para el cristiano. No es suficiente. Yo quiero un argumento fuerte. Voy a ir con un humanista liberal, demostrando que no necesito a Dios para preservar la cultura occidental. Pero si la cultura occidental se basa en la palabra de Dios, somos lo que somos gracias a la palabra de Dios, al cristianismo. ¿O acaso los derechos del hombre surgieron de alguna cultura pagana? ¿Pueden ufanarse de eso las culturas precolombinas, las culturas previas que habían en Europa? ¿Pueden ufanarse de eso la cultura cananea que estaba antes de que llegaran los judíos? Ninguno de ellos puede ufanarse de eso. El que conoce la historia puede tener una idea de lo que se vivía en América, incluyendo aquí en Panamá, que esto no era un territorio de paz. Mis mismos amigos allá de la comarca me recuerdan que la población, por ejemplo, los cunas, estaban muy reducida su población debido a las guerras que habían entre tribus. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La serpiente revela aquí, saca sus garras y le dice a la cultura occidental: tú no tienes que estar sometida bajo lo que digan unos hombres. Tú puedes ser el dueño de tu propio destino. El poder está en ti. Tú puedes ser como Dios. Y de allí salen todas estas filosofías. Renace el hombre. Estamos viendo allí dos movimientos contradictorios. La Reforma Protestante, por un lado. ¿Por qué? Porque llegan los manuscritos griegos, y con esos manuscritos griegos, por ejemplo, estamos hablando de la caída de Constantinopla. Y eso permitió, la llegada de esos manuscritos griegos permitió que, por ejemplo, en 1516, Erasmo de Rotterdam publicara su Nuevo Testamento en griego y lo dedicó al Papa. Miren el nombre del Papa de ese entonces: León X. Otro León. León X, quien la recibió bien, pero esto hizo notorios los errores de la Vulgata latina, que era lo que se tenía en ese tiempo. ¿Quiénes tenían acceso a la Vulgata latina? Solamente la gente con capacidad económica. Un pobre, alguien del pueblo común, no tenía acceso a la Biblia. Incluso para esos tiempos, tener una Biblia era como que le regalaron un carro. Usted tiene una Biblia. Oye, hermano, hoy es más, tener una Biblia como la tenemos hoy, en ese tiempo era un lujo. Era un lujo tener una Biblia. Ahora, cuando yo estaba revisando estos datos, me llama la atención cómo los que tradujeron la Biblia al español, cómo fue la vida de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Solamente por traducirla al español, ellos tuvieron que salir huyendo de España. Después se fueron a Inglaterra y también tuvieron que salir huyendo de allí. Después se fueron a Ginebra y resulta que Casiodoro de Reina tuvo una discusión con el mismísimo Calvino porque él no estaba de acuerdo
con que el método de convencer, el método de tratar con los herejes sea la hoguera. Recordemos que Cerve fue a la higuera y Cerve resulta que también era un español, era un hereje pero también era español. No sé si habrá tenido algo que ver eso, hermanos, pero nos damos cuenta de que la reforma protestante, que fue necesaria, no fue un camino de color de rosas. El camino cristiano a través de la historia nunca ha sido un camino de color de rosas. Nunca ha sido un camino de color de rosas. Si usted quiere servir al Señor, tome en cuenta la vida de estos hombres. Casiodoro de Reina no podía regresar a España. La Santa Inquisición estaba en todo su poder. En Inglaterra hubo demasiado derramamiento de sangre debido a los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Luego se va Casiodoro de Reina a Ginebra y también allí hubo una controversia. Se dice que los escritos de Casiodoro de Reina eran muy ambiguos para ese tiempo. En ese tiempo no se podía ser ambiguos, tenías que ser específico, o eres de este bando o del otro. Pero si tú hacías un escrito ambiguo, como por ejemplo uno de los escritos de Casiodoro de Reina que decían, bueno, no tenemos un mandamiento explícito en la Biblia que diga que hay que bautizar a los niños, pero consideramos el solo hecho de decir eso ya era una polémica. ¿Cómo vas a escribir eso en una confesión de fe? Y ahí entramos nosotros los bautistas en la misma colada. Nosotros no formamos parte de la reforma del siglo XVI, pero damos gracias a Dios por la reforma del siglo XVI. Damos gracias a Dios por eso. Sin embargo, nuestra historia va más relacionado con los puritanos del siglo XVII. Si ser protestante ya era un lío, ser bautista era más difícil. Significaba contradecir a la élite protestante que en ese momento no aceptaba el hecho de que los niños no fueran bautizados. Y por otro lado representaba la persecución por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de algo podía estar usted seguro, hermanos. La fe que usted tuviera en ese tiempo era algo serio. Si usted decía, bueno, yo soy bautista, como en el caso de los traductores de la Biblia, que no eran bautistas tampoco. Casiodoro de Reina no era bautista, pero tuvo en todo ese tiempo que recorrer Europa, correr de España a Inglaterra, de Inglaterra a Bélgica, de Bélgica a Alemania, de Alemania a Francia, y no podía estar quieto en un solo lugar. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo sus sueños terrenales. ¿Qué estaban persiguiendo estos reformadores? Antes de Lutero, en el año 1517, que recordamos que clavó sus 95 tesis, antes de él
estaban personajes como John Wycliffe, del año 1320, cerca de esa fecha podría ser su nacimiento, a su muerte el 31 de diciembre de 1384. También estaba el checo John Hus, del año 1369 a 1495, el cual murió quemado en la hoguera. Una de las palabras de John Wycliffe, que fue el error de él, la gran herejía de él, tradujo la Biblia de la Vulgata latina al inglés. Ese fue el gran error de John Wycliffe, traducir la Biblia a un idioma que la gente de su pueblo pudieran entender. Y vemos una cita de él que dice: se me ha acusado de esconder bajo una máscara de santidad la hipocresía, el odio y el rencor. Me temo y con dolor confieso que tal cosa se me ha acaecido con harta frecuencia. Ese fue su grave error. Para citar a alguien más, Juan Hus, que vino después de Wycliffe, que dice: por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa, católica y universal. O sea que él, estamos hablando de periodo previo a lo que pasó en el año 1517. Y dice él: porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Juan Hus habló de los abusos que se estaban dando en ese tiempo en lo que se suponía que era la iglesia del Señor. Ahora, esas palabras de esos hombres me hacen recordar a algunos puritanos. Por ejemplo, Jonathan Edwards, donde él se había propuesto que si él pensaba que él estaba sufriendo, él iba a recordar dos cosas. Una, de que existe el sufrimiento del infierno, y otra, de los martirios de los santos hombres de Dios. Cuando él pensara que estaba sufriendo de verdad, él tenía que recordar que hubieron gente que de verdad sufrieron. Si en algún momento usted y yo la pasamos difícil en nuestras vidas, póngase a pensar que hubieron hombres que fueron desmembrados, sus coyunturas fueron desgajadas y sufrieron tortura por amor a la fe. En Francia, los reyes católicos de Francia hicieron una terrible masacre contra lo que había en ese tiempo, contra los protestantes de ese tiempo. Hubo un gran derramamiento de sangre. Hubieron torturas. No era fácil. O sea, si en este tiempo nosotros vemos gente que trafica lo ilegal, en ese tiempo había tráfico de la Santa Biblia. Esto era ilegal. Esto era motivo por el cual te quemaban vivo. ¿Ok? Esta era la razón, este era el sueño por el cual los reformadores, por el cual muchos hombres estaban dispuestos a dar su vida.
por la palabra de Dios. Ahora, digamos que se acaba, en algún momento acaba la pelea entre católicos y protestantes, pero había un movimiento vivo en Europa. ¿Recuerdan que les mencioné un enemigo viejo? ¿Cuál era? El humanismo, que empezó a tomar distintas máscaras y varios nombres. Hoy en día tenemos varias máscaras de ese humanismo presentes, vivos, dispuestos a acabar con todo lo que se llame cristianismo. Algunos le llaman marxismo cultural, otros le llaman izquierda radical, otros le llaman progresismo, otros le llaman liberalismo, que también el liberalismo se ha levantado contra el cristianismo. Fueron los liberales los que le abrieron la puerta de par en par al matrimonio homosexual. Pero entonces estamos nosotros los que queremos guardar la palabra del Señor. Y tenemos que darnos cuenta y recordar las palabras de Jesús, que decían que si a Él lo han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Lo van a aborrecer a usted y a mí por causa del Señor. Nuestra mente debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. Debemos pensar en aquel que fue sacado del campamento de la ciudad de Jerusalén y murió allí afuera. Cerca de, estamos hablando del Gólgota, cerca de ese lugar, de repente verán algunas películas viejas de la Pasión de Cristo donde se veía un cuervo que le sacaba el ojo a algún crucificado. Y es que cerca de ese lugar, en esos lugares pasaban esas cosas de verdad. Era un lugar horrible ese, donde habían cuerpos muertos por allí cerca. Allí, fuera de la ciudad, murió Cristo y nosotros tenemos que mirar a ese crucificado y estar dispuestos a sufrir por Él. De repente, hoy en día estamos sufriendo por cosas ajenas al Evangelio. Posiblemente estamos sufriendo porque tengo un sueño. ¿Cuál es el sueño que yo tengo? Bueno, mi sueño es ser rico, mi sueño es visitar la Gran Manzana de Estados Unidos. El día que yo lo haga seré tan feliz. Yo seré tan feliz el día que visite Alemania. Yo seré tan feliz el día que vea el Salto Ángel o las cataratas del Niágara. Yo seré tan feliz el día que levante mi diploma. Allí seré tan feliz. Pero fíjense en esto. Estos hombres no estaban sufriendo porque el vecino lo miró mal. No estaban sufriendo porque el día de ayer el vecino tenía el componente a todo volumen y decía, ay, si tuviera plata me hubiera mudado a la Ciudad del Sol, allá con esos árabes ricos que no son culleros así como mis vecinos maleantes. Estos hombres estaban sufriendo por el amor a Cristo. Amén. Así que si el día de hoy nosotros nos podemos sentar y leer la palabra del Señor y estamos pasando por alguna dificultad, cada vez que tengamos problemas, recordemos a estos hombres.
Recordemos que los primeros bautistas, por ser bautistas, tú crees que el bautismo es por sumersión, bueno, así vas a morir, y te ahogaban en el río. Tú crees, bueno, vas a morir con gusto, sumergido. ¿Ok? Pero hasta ahora no recuerdo, gracias a Dios, ninguno de nosotros, ni recuerdo a ningún hermano del Templo Bautista de Colón que lo hayan matado por ser bautista. Amén. Y si fuera así, sería un privilegio, ¿verdad? Porque así lo veían muchos hombres. Sería un privilegio, seríamos bienaventurados al morir por nuestra fe. Nuestros hermanos que hoy en día están siendo perseguidos en Afganistán, y oramos por ellos, nuestros hermanos que hoy en día están sufriendo por causa del Señor en Corea del Norte, están sufriendo por causa del Señor en Irak, están siendo perseguidos en África por el grupo terrorista de Boko Haram. Esos hermanos son bienaventurados, y dice la Biblia que su recompensa es grande en el cielo. Ahora vamos a ver un poquito, ahora sí vamos a ver hasta donde podamos llegar del pasaje que leímos al principio en Proverbios capítulo 16, versículos del 27 al 28. Dice la Biblia: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esto va relacionado con Santiago capítulo 3, pero vamos a analizar primero estos dos versículos de Proverbios 16. ¿Qué nos muestra este proverbio en el versículo 27? Primeramente nos está hablando de la naturaleza del hombre perverso en su esfuerzo y afán en la búsqueda del mal contra su prójimo. Él está buscando que a su prójimo le vaya mal. Aquel que es su más cercano, él está buscando que le vaya mal. Cuando él dice el hombre perverso cava en busca del mal, el contexto nos explica a qué se refiere con eso de que cava en busca del mal. Porque podemos pensar, bueno, él está buscando la maldad, pero eso puede ser muy ambiguo cuando digo, cava en busca del mal. Pero yo creo que es más fácil entender ese busca del mal a la luz de lo que sigue en el versículo. Dice, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Cómo él busca ese mal? ¿Cómo es que él consigue llevar a cabo su maldad? Con las palabras de su boca. Con las palabras de su boca. Usted ha escuchado la expresión, ese hombre o esa mujer es cizañoso. Bueno, el cizañoso es perverso. Cuando usted dice cosas con doble sentido, si usted y yo decimos cosas con doble sentido, con la intención de herir, usted entra en esta categoría de hombre perverso. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros como cristianos? Ahora lo vamos a ver más adelante en Santiago, que nos arroja un poco de luz respecto a por qué se puede dar este caso entre creyentes.
¿Por qué puede ocurrir una situación así con nuestra propia persona siendo creyentes verdaderos? Porque cuando yo veo que aquí se habla de hombre perverso, yo no pienso en un cristiano. Pero puede pasar en algún momento, puede ocurrir. En algún momento usted y yo podemos hablar con una mala intención, podemos hablar con la intención de sacarnos el clavo. Alguien me dijo tal y yo le contesté de otra tal forma para que él se acordara, para que él supiera que tiene un techo de vidrio. Así que no lances piedra. La naturaleza del hombre perverso en su esfuerzo y afán en la búsqueda del mal contra su prójimo. ¿Qué más vemos de este versículo? Esto abarca todo su estilo de vida, particularmente sus relaciones interpersonales. Ahora, si nosotros vemos el versículo 27, vemos que el mal del hombre perverso, el mal que él cava, que él busca, la trampa que él tiende, la tiende con sus labios. No estamos hablando de alguien que está planificando cómo robarle $1.000.000 a Martinelli. Y que, sí, porque es un hombre perverso y está planificando robar un banco. No, estamos hablando de alguien que causa contienda con sus labios. Sus labios son como llama de fuego. Llama la atención porque estamos hablando aquí en la Biblia. No, hace un momento les estaba hablando de la historia del cristianismo. Muchos cristianos murieron por proclamar su fe, por defender aquello en lo que ellos creían. Martín Lutero decía que no es bueno ir en contra de la conciencia. Esa era la razón por la cual él no se retrataba. Él decía, a menos que me convenzan por medio de la palabra, yo no puedo ni quiero retratarme. Esas fueron las palabras que salieron de su boca. Y él estuvo dispuesto a morir por eso. ¿Ok? Pero en este caso no estamos hablando de alguien que está dispuesto a morir, sino de alguien cuyos labios son como llamas de fuego y están dispuestos a quemar a otros con sus palabras. Puede llegar algún momento en que yo estoy dispuesto a hacer daño, a sacarme el clavo con las palabras, sin importar las consecuencias. La palabra perverso que nosotros vemos aquí en Proverbios 16:27 es la misma palabra que se utiliza para decir Belial. Ahora, ustedes recuerdan esa palabra en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 15, donde dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? La palabra Belial es una expresión que se utiliza solamente aquí como un sinónimo de el diablo, el adversario. Si nosotros leemos Proverbios capítulo 27, literalmente el hombre Belial. Eso es lo que dice aquí, el hombre Belial. Es la palabra que se utiliza para referirse a perverso. Ahora llama la atención esto, ¿por qué? Porque la palabra Satanás significa adversario. La palabra diablo significa acusador. Cuando usted y yo queremos ofender a alguien o hacer daño o tirar una puya, precisamente
detrás de eso hay una acusación. Yo quiero hacerle ver a mi hermano que él no es quien para decirme nada a mí. Incluso si el pastor se parara aquí a predicar, yo podría pensar, ¿y quién él es? De seguro él en su casa, ¿quién él es para decir esto? A algunas personas les es fácil decir, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Pero ¿saben por qué el hombre perverso es semejante al diablo? Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo acusa a los elegidos de Dios. El diablo acusa a la iglesia. El diablo acusa a los santos. ¿Y saben por qué es fácil que el mundo nos acuse a nosotros? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores es fácil ser acusados. Pero resulta que puede darse el caso que yo como cristiano en algún momento cometa ese error, cometa el pecado de perversión, de pensar mal de mi hermano, de acusar a mi hermano. Cuando nosotros leemos la palabra llama de fuego, eso implica lo que vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 27. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. En Santiago habla de que por qué codiciáis y ardéis de envidia. ¿Ok? Estamos hablando de los frutos de la carne, que son manifestados con las palabras ofensivas, con las palabras que tienen una mala intención. Ahora, nos fijamos que en Gálatas capítulo 5, versículo 17, también habla de que las obras de la carne se oponen a los frutos del Espíritu. Ambos se oponen entre sí. Los frutos del Espíritu son todo lo contrario, son amor, gozo y paz. ¿Ok? Y dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque de algo podemos estar conscientes. Todos podemos estar seguros de este punto, como ya se los he dicho antes. Yo puedo estar seguro de que todos los que están aquí, debajo de este techo, son pecadores y han pecado contra Dios. Y todos ustedes pueden estar seguros de que el que está parado aquí es pecador y ha pecado contra Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros también podemos estar seguros de que no somos salvos porque lo merezcamos, sino por la pura gracia del Señor, por el puro afecto de su voluntad. Y así como Dios tuvo gracia para salvarme y para perdonarme, es la misma gracia, es el mismo amor, el fruto del Espíritu que me permite amar a cada uno de mis hermanos del Templo Bautista de Colón. Mis hermanos en Cristo no necesitan hacer nada para merecer mi amor. ¿Por qué? Porque entonces yo también necesitaría hacer algo para merecer el amor de Cristo y realmente no puedo. No puedo. Porque mis obras de justicia son como trapos de inmundicia, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que más vemos aquí?
Dice la Biblia que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 21b. Si practicamos la ira, la contienda, la disensión, los celos, dice la Biblia que no heredaremos el reino de Dios. Entonces vemos Gálatas 3, capítulo 3, no, Santiago, capítulo 3. Ok, cuando nosotros leemos el libro de Santiago, recordemos que estamos hablando de el hermano de Jesús, aquel que vivió, con el que sí podía señalar, aquel que sí era perfecto, aquel que era limpio y sin pecado. Santiago vivió en presencia pura, en presencia propia, lo que era la perfección. O sea, él supo qué significa estar al lado de la perfección. Él supo vivir eso. Yo recuerdo en un momento de mi vida, cuando estaba empezando a aprender cosas de la Biblia, y me topaba con algún hermano que desconocía. Y por minutos decía como 5 errores bíblicos. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Mira, si trato de corregirle uno y ya dijo, le iba a corregir el error y ya dijo 4 más, ¿por dónde empezaría? Pero tomemos en cuenta que Jesús es más perfecto que yo y Él pudo vivir en paz con hombres imperfectos y pecadores. Y Él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso. Ahora, ¿por qué hay tantos pleitos y contiendas? Porque yo soy muy perfecto viviendo en gente tan pecadora, tan carnal. No es por eso. La razón por la cual hay contienda y disensión en nuestra vida no es porque seamos perfectos, sino porque somos carnales. Por eso. Porque no hemos sido conformados, porque nos falta todavía ser conformados a la imagen de Cristo, el cual era manso y humilde de corazón, no de apariencia, de verdad Él era así. Él era perfecto y no por eso la casa de María y José era un campo de batalla. El sello de la perfección real. No estaba corrigiendo a su papá y a su mamá. Mira, José, te equivocaste ahí. María. Santiago, ¿quién eres tú para decirme a mí que soy perfecto? Y él sí podía decir eso. Y entonces allí yo me puedo dar de cuenta, bueno, qué equivocado estaba. En ese tiempo, cada vez que veía a mis hermanos y los miraba como, mira todo lo que está diciendo. Si yo no puedo tener paz con mi hermano que conoce menos, me falta ser como Cristo. Realmente me falta ser moldeado a la imagen de Él, que era manso y humilde de corazón. Y esa es la razón por la cual no podía tener comunión con un hermano que ignorara cosas de la Biblia, porque me faltaba humildad, me faltaba mansedumbre, ¿verdad? Entonces aquí vemos las llamas de fuego. Causé una pelea en la casa, causé una pelea con mis familiares que son católicos y ellos no saben lo que yo sé de la reforma protestante.
y estoy sufriendo por el Evangelio. Realmente, en muchos de los casos, no se sufre por el Evangelio, se sufre el orgullo. Eso es lo que realmente se sufre. Se sufre que me dijeron y yo le dije. Eso es lo que se sufre. Y lastimosamente lo disfrazamos de espiritualidad. Qué fácil a veces es para nosotros disfrazar nuestro orgullo de espiritualidad. La Biblia dice, considerando a los otros como mayores que uno mismo. Y eso incluye a nuestros verdaderos hermanos en Cristo, aunque sean pentecostales. Aunque sean presbiterianos que bautizan niños. Pero son mis hermanos. Bueno, yo debo considerarlos como mayores que yo. Ellos también pueden enseñarme y darme una lección a mí. Yo puedo aprender de ellos, a pesar de que ignoren cosas de las cuales usted y yo podamos tener conocimiento. Y para entrar al reino de los cielos nos decía Jesús que tenemos que ser como ¿quién? Como un niño. Como un niño. Allí estaban los discípulos preguntándose, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién a la izquierda? Y Jesús les trajo a un niño. Yo recuerdo unos años atrás cuando estuve en la comarca, una maestra que creo que era de prekindo maternal, me dijo, profesor, déjame un momentito, cuídame a estos niños aquí que tengo que ir al baño. Cuando yo entré, todos los niños se quedaron mirándome con unos ojos y me entró el terror porque que no se pongan a llorar. Entré yo al salón y esos niños me están mirando así como que si fuera un tiranosaurio. Que no se pongan a llorar, Dios mío. Ese fue mi terror. Y uno se pone a pensar, el Señor nos dice que seamos como niños y se refiere a la humildad de un niño. Que te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Para un niño lo más grande es su padre. Para un niño lo más grande, lo más sabio es su hermano mayor. Recuerdo que yo estaba en 4º grado y un compañero mío me decía, mi hermana se sabe los números hasta el 1.000.000. Ese era su orgullo. Mi hermana, ella está en 6º grado, ella se sabe los números. Bueno, así dice la Biblia que debemos considerar a nuestros hermanos los unos a los otros. ¿Qué vemos en la Biblia? Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En la iglesia. No, mire dónde está la contención. En vuestro corazón. Estás maquinando y pensando, ay, fulano de tal, no lo aguanto. Ya viene para acá. Si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En tu corazón. No jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay un dicho que hay algo en que yo he pensado siempre y no se me ha olvidado. A veces nos escandalizamos, mira ese falso profeta, ¿cómo es posible que engañe a tanta gente? Pero realmente es más fácil ser engañado por nuestro propio corazón que por un falso profeta. Nuestro propio corazón nos puede decir, qué humilde eres, Adrián Rodríguez. Oh, eres un dechado de humildad. Cuán espiritual eres. Los hermanos
no te llegan ni a las zapatillas. Nuestro corazón es capaz de engañarnos de tal manera. El orgullo nos puede inflar de tal manera. Incluso a mí se me hace difícil decir, es para la gloria de Dios, porque yo sé que hasta esa palabra es orgullosa. Cuando yo digo eso, hasta eso puede ser hipocresía. Es tan difícil y es algo contra lo cual el mismísimo apóstol Pablo luchaba, y Dios le tuvo que mandar un aguijón para que no se ensoberbeciera a causa de las revelaciones. ¿Ven eso, hermanos? Recuerdo que la hermana Nancy Leigh Moss decía que el primer paso para luchar contra el orgullo es reconocer que eres orgulloso. Miremos aquí, las obras de la carne se oponen al espíritu. Dice la Biblia, si tenéis celos amargos y contención donde en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahora recuerden, estamos usando como base Proverbios 16:27. ¿Cómo le llama al hombre perverso? Belial. ¿Por qué? Porque hay contención en tu corazón. Estás pensando mal de un hermano en Cristo, estás pensando mal de tu prójimo, estás creyéndote superior. Estás creyendo que no tienes nada que aprender de alguien por el cual Cristo murió, de alguien que es el cuerpo de Cristo, del cual no deberías poder decir no te necesito. No deberías poder decir no te necesito a alguien que es parte del cuerpo de Cristo, porque nos necesitamos. Yo necesito al hermano que cancanea cuando lee la Biblia. Yo lo necesito. Yo necesito al hermano tanto al hermano pobre como al hermano más acomodado. Necesito al hermano que tiene menos estudio como el que tiene más estudio. Necesito al hermano que habla un solo idioma y al que habla 3 idiomas. A todos los necesito, porque son mis hermanos, son el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que no necesito? Yo no necesito alimentar mi orgullo. Yo no necesito sacarme el clavo. Yo no necesito que todo el mundo se dé cuenta cuán pecador es mi hermano y cuán espiritual y sabio soy yo. Eso es lo que no necesito. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Debemos mirarnos a nosotros mismos y ver si somos como este hombre que está siendo descrito en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 15. Buscamos lo malo. La palabra cava enfatiza el esfuerzo del perverso. El hombre perverso cava en busca del mal. Es un trabajo cavar. El mal
se especifica en la segunda parte del versículo, cuando representa lo que habla. Ok. Ese mal que está buscando el perverso es la llama de fuego, de la que se habla al final, en la segunda mitad del versículo. Vamos a ver. Ese fuego es la contienda que acabamos de leer. Ese fuego del que se habla en el versículo 27 es el que levanta la contienda del versículo 28 de Proverbios 16. ¿Qué dice aquí? Sigue hablando en el versículo 28 del hombre perverso. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso levanta contienda. Usted ve cómo se aviva el fuego cuando de repente usted ha prendido el fuego de una leña, o ha visto cómo se prende el fuego de una leña. Bueno, ese fuego, esa contienda es levantada por las palabras del perverso. Y dice: y el chismoso aparta a los mejores amigos. Estamos viendo el poder de la lengua, el poder de una sabiduría que no viene de Dios, sino que es diabólica, carnal y animal. Amén. Ahora, la palabra chismoso es la palabra que nosotros conocemos acá como, bueno, es un bochinchoso. Amén. Una persona bochinchosa. Y también hace referencia a las múltiples veces que nosotros vemos en el Antiguo Testamento por la cual el Señor mandó su juicio contra el pueblo de Israel. Y nosotros pensamos, como un pueblo que vio que se abrió el Mar Rojo murmura en contra de Moisés. Pero fíjese, ellos estaban pecando contra Dios por hablar mal de Moisés. Pero ¿acaso Moisés era Dios? Pero resulta que cuando ellos le decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estaban pecando contra Dios, porque no fue Moisés el que lo sacó de Egipto, sino que fue Dios. Dios dijo: voy a utilizar a este pedazo de barro para sacar a mi pueblo de Egipto que está sufriendo. Dios tuvo compasión de su pueblo, y al pueblo quejarse contra Moisés, estaba quejándose contra Dios, que decidió tener misericordia y liberarlos del yugo de la esclavitud. Ellos murmuraban contra Moisés. Incluso murmuraron por el hecho de que Moisés tenía una mujer cusita. Y fue poca cosa para Dios. Fue tan grave que María, la profetisa, quedó convertida, su piel quedó como la nieve. Quedó leprosa por algunos días a causa de su pecado. Muchas veces pensamos que los pecados graves, todo aquello que no tenga que ver con la lengua. Yo puedo jurar por Dios y por mi madre, y como no está registrado, como no fue grabado, como no es lo mismo que cometer una fornicación o que asesinar literalmente a alguien, yo pienso que no es tan grave. Pero fíjense que incluso la palabra murmuración y los chismes y la lengua perversa
son de lo que habla Santiago, que enciende la rueda de la creación. Es esa lengua la que es inflamada por el infierno mismo. Ok, y entonces para resumir, porque sé que se acaba el tiempo, déjenme explicarle. Diríamos, el hermano Adrián no puede estar hablando de cristianos aquí. Mira cómo es que se le compara al mismísimo diablo en este proverbio. El hombre perverso, el hombre Belial. Un cristiano jamás puede ser perverso. Ok, vamos a ver Santiago 3:1, que dice, hermanos míos. ¿Cómo dijo? Hijos del diablo. No, dice hermanos míos. Estamos hablando de un problema con creyentes. ¿Acaso la iglesia de Corintios no eran hermanos de verdad? Ya vimos que sí eran hermanos de verdad. Vemos que el inicio de la carta a Corintios le llama, doy gracias a Dios por ustedes, la iglesia del Señor que está en Corinto. Aquí Santiago, el hermano de Jesús, el cual vivió con la perfección misma andante, conoció lo que significaba ser manso y humilde de corazón, porque él, siendo un pecador, vio a aquel que era manso y humilde de corazón, vio a aquel al cual se le podían acercar los niños con toda confianza, sin temor. Santiago vivió con aquel al cual se le podía acercar una prostituta. Y Jesús, ¿qué le decía? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando vio a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando entró a casa de Zaqueo, el publicano? ¿Cuáles fueron las palabras de él? La salvación ha llegado a tu casa. Y el orgullo es algo tan terrible que nuestros vecinos inconversos se dan cuenta de que, yo no me mezclo con esa racataca. Llega el cristiano a su casa y va caminando y ni saluda al vecino, que es menos cosa. Supuestamente, como dicen por ahí, es como una especie de Doña Florinda. Amén. Y dice aquí, hermanos míos. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es que yo sé mucho. Es que yo conozco tanto de la Biblia que no puedo desperdiciar mi sabiduría quedándome sentado allí en una banca. Pero Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra varón perfecto aquí no quiere decir que es infalible necesariamente, no significa que no peca, también implica que es una persona madura. Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Vamos al versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande que bosque enciende un fuego pequeño. Nos recuerda a Proverbios 27. Ve, sus labios, en sus labios hay como llamas de fuego. Es tu boca aquella que causa discordia. Es la intención de tus palabras poner en su lugar a alguien más. Es la intención de nuestras palabras ofender. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso que ese fuego que es encendido por la lengua, que dice la Biblia en Proverbios 14, si tenéis fuegos, celos amargos y contención, ¿dónde? En vuestro corazón. Ese fuego brota del corazón y se transforma en palabras y enciende la rueda de la creación. Y entonces dice aquí, ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Prácticamente cuando leemos eso decimos, bueno, entonces no hay solución. ¿Qué puedo hacer? Ya soy así, yo nací así. Algunos dicen, Dios me hizo así. No puedo evitarlo. Hasta hay memes que dicen, entonces ¿para qué me llaman? ¿Para qué me trajeron? Si ya saben que soy así, ¿para qué me llaman? ¿Para qué me trajeron? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Eso no debe ser así. Resulta que es imposible domar y resulta que Santiago dice, hermanos míos. Todavía está hablando con sus hermanos. Santiago los llama hermanos y les dice, hermanos míos. No debe ser así. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Versículo 12. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, cuando la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo dice que vamos a hacerlo? Dice la Biblia que es la voluntad de Dios esta, que demos gracias a Dios por todo. ¿Ha aprendido usted a ser agradecido por Dios? Es fácil levantarse por la mañana y decir, gracias Señor por este día. Pero andar en el Espíritu implica también decir, gracias Señor por mis hijos. Gracias Señor, en el caso de los casados, por mi esposa. Gracias Señor, en el caso de las mujeres, por mi marido. Gracias Señor, por mi casa. Mucha gente hoy están durmiendo en un cartón, bajo el frío, sin una sábana. Gracias Señor por los alimentos. Gracias Señor por la salvación, porque enviaste a tu Hijo. Gracias Señor por cada hermano de la iglesia del Templo Bautista. Gracias Señor por mi pastor. Gracias Señor por mi hermano
Alberto. Gracias, Señor, por mi hermano Viller. Gracias, Señor, por mi hermano Carlos. Gracias, Señor, por la Iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor. Esa es la forma en que somos llenos del Espíritu. Esa es la forma en que el Espíritu confronta la carne. Esa es la manera en que enfrentamos nuestra naturaleza caída, y también es la manera en que Pablo nos dice que vamos a solucionar, ¿qué? Lo que dice, en que Santiago nos dice, en que vamos a solucionar la parte que dice en Santiago 4:1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y luego en los versículos que siguen demuestra una gama de frutos de la carne. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo soluciono? Versículo 8 del capítulo 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad ¿qué? Vuestros corazones. Porque es allí donde está la contención del versículo 14 del capítulo 3. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Fíjese que en Santiago capítulo 1 lo explica más detallado. Dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. De verdad, la estás pasando mal. Me estoy empezando a amargar. Me estoy empezando a que ya no aguanto a nadie hoy. Ya no soporto a esos hijos que no me hacen caso. Ya no soporto esta enfermedad. Hoy me puedo quejar y hacer una lista y quejarme hasta que se acabe el día. Dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis como perfectos. Aquí dice, el que refrena su lengua, el que se abstiene de ofender, es perfecto. Ese es el propósito de la prueba, de que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Pero a veces nos preguntamos, pero no encuentro la forma de hallar esa paciencia. Es que la verdad estoy tan enojado que ya no sé qué hacer. Y ahí está la respuesta en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y entonces ahí viene la palabra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que ese hombre de doble ánimo, al cual Santiago en el capítulo 4 manda a que limpie su corazón, es el hombre que no tiene la suficiente confianza en Dios como para creer en que Dios le dará la sabiduría suficiente como para hacer lo que dice el versículo 16 del capítulo 17 del capítulo 3. La sabiduría suficiente como para ser puro y al mismo tiempo ser pacífico, amable, benigno,
porque esa es la sabiduría que desciende de lo alto, lleno de misericordia y buenos frutos. Dios te dará la sabiduría para hacer todas esas cosas sin incertidumbre, sin hipocresía. No estás fingiendo que amas al hermano, no estás fingiendo que aprecias al hermano, porque esta sabiduría es pura. De verdad aprecias a tu hermano, de verdad amas a tu hermano, de verdad lo amas y lo consideras superior a ti, no estás fingiendo. Amén. Versículo 9 del capítulo 4 dice: afligíos y lamentad y llorad. ¿A quién se lo dice? ¿A unos impíos? No, a los hermanos. A los hermanos que están en guerra y en pleitos. A los hermanos a los cuales en el capítulo 3, versículo 1, Santiago llama hermanos míos. Dice: afligíos y lamentad y lloráis, y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, ¿y qué? Y Él os exaltará. Amén. Así que, ¿cuál es la solución? Ponernos en la mano de Dios y pedirle esa sabiduría que viene solo de Él, que nos va a enseñar a vivir de tal forma que verdaderamente amemos a nuestros hermanos y que no haya contención en nuestro corazón, de tal manera que podamos hablar y enseñar la palabra del Señor sin acarrearnos la maldición, la condenación citada en el versículo 1 del capítulo 3 de Santiago. Es el hecho de que yo pretenda enseñar la palabra de Dios en algún momento teniendo contención en mi corazón. Amén. Y damos gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Oh Dios mío, que esta palabra tuya, que es viva y eficaz, nos ayude a ser como Cristo, a amarnos así como tú nos has amado, al punto de dar tu vida, Señor, reconociendo que no somos nada, que nuestro orgullo no vale nada, Señor, y que nuestros hermanos por los cuales tú has dado tu vida, Señor, nuestros hermanos valen mucho, Señor. Oh Dios nuestro, que podamos apreciarnos unos a otros, considerándonos como superiores, Señor, los unos a los otros, sabiendo, Señor, que tú has dado lo más preciado, Señor, por cada uno de nosotros. Y asimismo debemos valorarnos los unos a los otros y amarnos, así como tú nos has amado. Te lo rogamos, Señor, que esta palabra sea viva en nosotros y crezca y dé mucho fruto para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor nuestro. Amén.